Hebreos 4, versículo 9 dice: así que todavía hay un descanso especial. Alguien necesita el descanso de Dios en este día. Así que todavía hay un descanso especial para su pueblo. Pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de su trabajo, tal como Dios descansó del suyo después de crear al mundo. Entonces, hagamos lo posible por entrar en ese descanso. Pero si desobedecemos a Dios como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos. Vuelvo a repetir. Así que todavía hay un descanso especial para nosotros. Hoy quiero hablarte de este descanso verdadero y especial para nosotros. Oramos. Padre, gracias porque hoy podemos acercarnos confiadamente a tu trono de gracia. A través de Jesús hoy adquirimos salvación. La tomamos. Te pedimos, Espíritu Santo, revélanos a Jesús en tu palabra. Que hoy no salgamos con la misma forma en la que entramos, sino que podamos salir descansados, confiando en que tú estás en control. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dan fuerte amén? Amén, amén, amén. Celebra al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué no le regalas una sonrisa al que está a tu lado y tomas tu lugar? Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Puedes tomar tu lugar. ¿Qué significa descansar? Para ti, ¿qué es descansar? Bueno, para muchos descansar es pasar un fin de semana en pijama viendo Netflix. Para otros descansar es simplemente dormir mucho tiempo. Descansar para otros son vacaciones. Para algunos descansar es tal vez estar con la persona que más amas sin pelear. Tal vez descansar para muchos es una caguama banquetera. No sé cuál sea tu definición de descanso, pero seamos justos. Algunas de estas cosas, algunos pueden traerles un descanso, pero sí, un descanso momentáneo. Ese descanso es finito. Pero a pesar de hacer todas estas cosas, algunos de nosotros seguimos estando cansados. Y es que hay un cansancio dentro de nosotros, hay un cansancio en el alma que no puede superarse o no puede encontrarse si no buscamos lo que puede traer descanso a nuestra alma. Está muy de moda el descanso. De hecho, si entras un poco a las redes, ves que hay tantos estudios que respaldan este descanso reparador. Dormir en ciclos, por ejemplo, o dormir ciertas horas y tener siestas no mayores a ciertos minutos para que en el día puedas tener energía para tener un descanso. También está muy de moda el encontrar metodologías de paz mental o de alguna manera estar tranquilos en el día para que esto traiga descanso a nosotros. Algunos encuentran descanso cuando el refri está lleno, o algunos encuentran descanso cuando están solos. El descanso que nos invita a la palabra de Dios es profundo y eterno. Jesús hace una invitación en Mateo 11 donde dice: vengan a mí los que están trabajados y cansados y yo los haré descansar. Pero inmediatamente después de eso dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pareciera que ahí estamos en temas contrarios, porque estamos hablando de descanso y a la par de eso Jesús dice: ponte mi yugo, ligera es mi carga. Entonces el descanso del que Jesús nos habla, y al menos toda la palabra de Dios, no tiene que ver con una pasividad o con el no hacer nada o solamente estar sentado. El descanso del que Jesús nos habla es poner una carga sobre nosotros santa, que a su vez nos va a traer un descanso porque trabajamos con Jesús, con su yugo. El yugo del que habla la Biblia es como esta unión de madera como tronco que podía juntar a dos bueyes que araban en la tierra, en la agricultura. Y uno muchas veces jalaba al otro porque era más joven que el otro, pero el otro era viejo porque tenía sabiduría y sabía cuál era la forma de hacer las cosas. Jesús cumple las dos y nos invita a sumarnos ahí. Pareciera que lo que está diciendo Jesús es: tú vienes hoy cargado, deposítalo en mí.
pero no te puedo dejar vacío. Vamos a intercambiar. Ahora mi carga es tuya, es ligera. Únete a mi yugo. Ahora la Biblia dice, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Entonces hoy puedo decir que en mí está la presencia de Dios y está disponible para nosotros. Entonces si está conmigo, ahora puedo caminar con esa fuerza y con esa sabiduría. Caminar de esta manera entonces puede traer un descanso reparador para nuestra alma. Alguien necesita descanso. Ojo, todo lo demás es bueno. No estoy diciendo que no duermas bien, no estoy diciendo que no comas bien, no estoy diciendo que no tengas tiempos de calidad con tu familia. No estoy diciendo eso. Pero estoy diciendo que por encima de eso tenemos que poner descanso en nuestra alma. Porque si no estamos bien aquí adentro, va a afectar todo lo demás. Pero si estamos bien aquí, si el centro es Jesús, lo demás va a tener solución, va a tener salida. Entonces, me encanta que el escritor de Hebreos no nos enseña a desconectarnos como la cultura nos enseña, desconéctate para que descanses. El escritor de Hebreos nos invita a conectarnos, no a salir, a entrar a algo, no a soltar, a cargar algo. Entonces el descanso del que está hablando no lo he llegado a comprender al 100% porque, seamos sinceros, algunos venimos cansados en el alma. Ahora, puedes estar viviendo cosas extraordinarias alrededor de ti. Puedes estar viviendo la mejor etapa de tu vida. Puedes estar con la persona que más amas. Dios te concedió o los hijos que necesitabas o la carrera que tú necesitabas o el trabajo que le habías pedido. Y aún así decir, estoy cansado. Siento que algo me falta. ¿Alguien ha pasado por eso alguna vez? Esa llenura entonces es de la que nos habla el escritor aquí. Porque nos invita, quédense en el reposo del Señor, esperen el reposo del Señor. Hace una mención en el versículo 8 del pueblo de Israel cuando este pueblo había pasado por milagros, por momentos increíbles, Dios haciendo cosas extraordinarias, y aún así ellos no entraron en ese descanso. Lo menciona mucho y lo afirma. Entonces, ¿por qué ellos no entraron en el descanso? Porque escuchar no es lo mismo que confiar. Y confiar no es lo mismo que redimirme. Por eso es que advierte y dice, esforcémonos en entrar en ese descanso. Hagamos lo posible por entrar en ese descanso. Ahora, si no entendemos qué significa esforzarnos, vamos a creer que depende de mí. Pero el descanso de Dios no depende de mí. Es esforzarme en confiar en lo que Él ya hizo por mí. Y esto es trabajo. Y es nuestro trabajo. Y no es fácil, pero es ligera su carga. Amén. Entonces, me encanta una frase que dice C.S. Lewis: confiar en Dios no significa entender todo, sino descansar en aquel que sí lo entiende. Muchos entienden métodos, muchos entienden formas, pero pocos descansan en Dios. Jesús cambia o define de una forma diferente el descanso. Se le acercaron los fariseos, estudiosos de la palabra de la época, y le dijeron y le hablaron sobre el Shabbat y le decían que por qué él hacía milagros en un sábado, por ejemplo, en un día de descanso judío. Y él dice en Marcos 2:27, el día de reposo fue hecho para el hombre y no el hombre para el día del reposo. Entonces redefine, cambia todo, le da un giro y ahora nos enseña que no es un día, que no es una forma. Para aquellos que dicen, tenemos que guardar religiosamente el sábado, tenemos que guardar religiosamente un día, una forma, una liturgia. Jesús cambia esto y dice, no, si el día de reposo es para descansar, no es un día, son todos los días. No es una forma, es una relación. Cambia todo. Y esto es revolucionario para su época, y el día de hoy sigue afectándonos positivamente o incomodando a aquellos que siguen en esa verdad de hombre. Jesús no estaba discutiendo un calendario, iglesia, Él estaba revelando el corazón de Dios. Y porque el descanso no fue diseñado para probarte, fue diseñado para cuidarte. Sí. También Hebreos habla sobre el descanso en el inicio de todo. Dice que Dios descansó en el séptimo día. ¿Alguien ha escuchado eso? El descanso está desde el inicio. Luego menciona a Moisés y a Josué, y aún no habían entrado en el descanso. Más adelante menciona a David. David tampoco entró en eso y les hablaba sobre eso los profetas. Y ahora en el tiempo de Jesús, Jesús sigue diciendo, hay un descanso. Significa que siempre ha existido y ha estado disponible para nosotros, pero no vivimos ese descanso.
No vivimos y caminamos en ese descanso. Ahora, Dios no se cansó el séptimo día, dijo, híjole, estuvo bien cansado. No, hombre, estar haciendo elefantitos y luego estar haciendo plantitas y que diera semilla y que la semilla cayera y cayera en la tierra y que la tierra diera árboles y el árbol diera. Y el sí, no, es cansadísimo. Me voy a acostar un rato con Adán a que me haga piojito. No. Dios no descansó por cansado, Él descansó porque había terminado. Y esto revela una verdad. Si yo quiero descansar, tengo que caminar como si la obra ya estuviera completa en mí. ¿Qué estás batallando hoy? ¿Qué cosas el día de hoy son un reto en tu vida? Vive como si ya las hubieras conquistado. ¿No es esta la fe? Ver las cosas que no son como si ya fuesen. Pero me encanta la definición de que fe es ver y hacer, o confiar y hacer, porque muchas veces no vemos, pero podemos hacer dando pasos de fe. Ahora, no quiero confundirte, es sencillo, tiene que ver con Dios, tiene que ver con una relación, no con rutinas, no con fórmulas. Esto no solamente es para el tiempo de Moisés, David o Jesús, es para hoy. Me encanta esto, porque el descanso bíblico conecta perfectamente el día de hoy. No es dejar de hacer cosas, es dejar de vivir como si dependiera de nuestro esfuerzo. Si vivo como si ya estuviera completo, tengo que confiar en que Él está trabajando en mí, aunque no pueda ver, Él está obrando en mí. Él está obrando en ti. Es dejar de soltar, es dejar de controlar y soltar. Entonces, dice Hebreos, el que ha entrado en su reposo ha reposado de sus obras. Ya no depende de ti. Y eso trae un descanso, porque dices, híjole, yo me había esforzado mucho, yo hago lo posible, doy lo mejor de mí, siento que no es suficiente y aún así estoy cansado dentro de mí. Y Dios dice, hijo, suelta, hija, suelta, yo ya hice todo. Entra en ese reposo, disfruta de él. Así que no dejo de trabajar, pero intento todos los días aferrarme a esa confianza. Amén. ¿Cuántos han ido de vacaciones y regresan más cansados? Que se te dio la oportunidad de ir a ese lugar que tanto querías. Tenías ya una temporada diciendo, yo quiero ir a la playa, yo quiero ir al bosque, yo quiero ir a Mazamitla, yo quiero ir a no sé dónde querías ir, pero se te dio, no sé, por un spa, no sé, ir a descansar, que te den un masaje, te dan el masaje y regresas así, estuvo buenísimo. Yo he regresado más cansado de vacaciones que de lo que me fui. ¿Será que no es un lugar? ¿Será que el descanso no es algo que viene afuera para adentro? ¿Será que el descanso nace de adentro para afuera? Jesús por eso dice, vengan a mí. En otro espacio en la Biblia dice, el que cree en mí, de su interior brotará esa vida, esos ríos. El descanso entonces nace en mí. Jesús alguna vez le dijo a Nicodemo, un estudioso de la palabra, tienes que nacer de nuevo. Y aquí mismo en la palabra, en Hebreos, el escritor nos dice en el versículo 7, entonces Dios fijó otro tiempo para entrar en su descanso. Y en ese tiempo, ese tiempo es hoy. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es hoy. Lo anunció mucho más tarde por medio de David en las palabras que ya se habían citado. Cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón. Y si hoy Dios está hablando a tu corazón, no lo endurezcas. Suelta. Cede el control. ¿Cuántos controladores hay aquí como yo? Nos encanta, ¿no? Y si nos cambian los planes es como y vas todo el camino torcido. Ahora, ¿ya habías hecho plan A y plan B y ninguno de los dos se hizo? No, peor, ¿no? Yo sé, si tú no eres controlador como yo, esto es sencillo para ti. Pero los que vivimos queriendo hacer eso es como trabajo. Pero no depende de nuestro esfuerzo, es simplemente aferrarme a la confianza de que Él ya hizo todo. Entonces Hebreos usa estas dos ideas, que el descanso no es llegar a un lugar, sino nace desde adentro, y que ahora puedo vivir en el descanso de Dios. Amén. Ahora, si hablo de
de este versículo, cuando dice no endurezcan su corazón, el escritor de Hebreos está haciendo una referencia al rey David, y no es el de las mañanitas. Sí, bueno, pero él no cantó las mañanitas. Bueno, no sé, a lo mejor sí, pero en la Biblia no están. Lo que sí está es diferentes salmos que hablan sobre el descanso. Continuamente David enseñaba sobre el descanso. Salmo 23, uno de los más famosos, dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de dedicados pastos me hará descansar. El Salmo 91, una versión que dice: bajo sus sombras descansaré, bajo la sombra del Altísimo. Encuentras otro salmo que dice: en vano es levantarme temprano y dormirme tarde y trabajar si Él no me sustenta. Él es el que da el descanso. Pero el Salmo 3 llega a mi corazón porque él dice: yo me acosté y dormí porque Dios me sustentaba. El contexto de este salmo es interesante porque él acaba de vivir la traición de su hijo primogénito, Absalón. Tiene un pueblo contra él, tiene guerra encima. Ha hecho cosas bien gruesas. O sea, David en los últimos años no es el mejor ejemplo de vida que puedes encontrar. Y para este punto él vuelve a la presencia de Dios y dice: en paz puedo dormir, en paz puedo descansar, porque Él está conmigo. Aún puede estar flechas con fuego por encima de su cabeza en su campamento y Él puede estar descansando. El Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, su vara y su cayado me infundirán aliento. Él adereza mesa delante de mí, ¿no? Él puede decir: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Ciertamente el bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida. Imagínate a David ahí. No es lo externo, no es desconectarme y decir: no, este mundo no importa que se esté cayendo, no importa. No, yo sé, te preocupan tus hijos, yo sé, te preocupan tus padres, yo sé, te preocupa el mañana, yo sé, te preocupa el trabajo en el que tienes, porque a lo mejor ni siquiera te han pagado el día de hoy, yo sé. Pero esto no tiene que darte descanso. El descanso nace entonces de una relación y de la plena seguridad que Él está conmigo. Entonces vemos también cómo Pedro hace eco de esta enseñanza de Jesús en primera de Pedro, y él dice: echen toda su ansiedad sobre Él. En otras palabras, descansen porque Él tiene cuidado de ustedes. Un Pedro que está siendo perseguido, está con muchísimos ataques de persecución por muerte. O sea, lo querían matar, y a la par de ellos los discípulos que le seguían. Y él se acuerda de Jesús y dice: descansen, echen toda su ansiedad sobre Él. Es como que si estuviera diciendo: pongan su carga en Él y ahora tomen la carga de Él. Él nunca dejó de compartir, Él nunca dejó de llevar el evangelio. Entonces el descanso aquí no es pasividad, es acción. Y esta acción de confiar en Dios, no de yo hacer las cosas, puede traerme descanso. Alguien necesita ese descanso. Entonces el descanso no es ausencia de problemas, es la presencia de confianza. Y yo aquí veo una iglesia confiada en Dios. Por fe yo creo que este año será un año donde podemos entrar en ese descanso. Es nuestro versículo, visión de este año: tu presencia irá conmigo y me dará descanso. Yo lo creo sobre ti. Aunque no digas amén, yo digo amén por ti. Ahora llegamos casi al final de esto, y ya para que te vayas por un pozolito o no sé qué vas a comer ahorita. Algunos tienen cara de enchilada. Pero yo estaba cerrando mi sermón, lo estaba terminando de escribir, pero no pude dejar de pasar el siguiente versículo, porque el versículo anterior y el que sigue y el contexto es importante. ¿Hay nerds de la Biblia hoy aquí? Bueno, para empezar, vamos a hacer dos cosas. Vamos a definir dos cosas. El descanso. El versículo 9 que les leí al principio dice: así que todavía hay un descanso especial para el pueblo de Dios. La palabra usada ahí es catapausis. Catapausis, de ahí viene la palabra pausa o pausar. Significa tal cual eso. Es como detenerme, es como bajarle las revoluciones, es encontrar un poco de paz, descansar, detenerme. La mayoría de hebreos, si no es que todo, usa esa palabra. Solamente en una ocasión, en el versículo 10, cambia en el griego por otra palabra. Entonces él dice: este descanso está disponible para ustedes. Catapausis está disponible para ustedes. Oh, sí, yo necesito eso. Pero parece que nos dice: no vas a entrar ahí. Versículo 10 dice:
Pues todos los que entran en el descanso de Dios, y ahí cambia la palabra. Si hay nerds de la Biblia, anótelo, porque ya no dice catapausis, ahí dice sabatismos. Y no está hablando de guardar el sábado. De ahí viene la palabra sábado o Shabbat. Bueno, Shabbat es hebreo, pero sábado sí viene de ahí. Lo que está hablando ahí es usar el descanso de Dios, encontrar el descanso de Dios. Es decir, si yo entro en sabatismos, es decir, el descanso que Dios puede darme a mí, el entender que en Él estoy completo, en el entender que tengo que ceder, en no ser yo mi propio Dios, al querer solucionar todo, al usar mis palancas, al usar mis caminos, sino entrar por la puerta angosta, no por la puerta amplia, sino por el camino del Señor. Si entro en ese descanso de Dios, voy a encontrar catapausis. Pero el día de hoy buscamos primero catapausis: sentirme bien, relajarme, beber algo, poner musiquita, ir a algún lugar, y ahí conecto con Dios. Pero lo que está diciendo aquí es que es primero encontrar a Dios y lo demás vendrá por añadidura. No sé si está siendo claro para alguien, tiene sentido para alguien. Y luego el siguiente versículo de lo que leímos, el versículo 12 dice: pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Otra versión dice eficaz. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra en el alma y en el espíritu. Entra entre la articulación y la médula del hueso. O sea, muy profundo. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuentas. Entonces, muchos usan este pequeño pasaje para hablar sobre esto, sobre la Biblia, porque dice la palabra viva. Pero ahí lo dice, palabra viva. En el origen de la palabra no está hablando solo de esto. ¿Sí saben que ellos no tenían esto? Tenían la ley oral, tenían los profetas, pero no tenían esto, no tenían los evangelios, no tenían las cartas de Pablo, no tenían nada de esto. El escritor de Hebreos entonces les está diciendo: es la voz de Dios, es la palabra de Dios. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Esa palabra de Dios, ese encuentro con Dios, es más penetrante que cualquier espada de dos filos. Entra a lo más profundo de tu ser, hasta el hueso, hasta el origen de la vida, hasta la médula, y desnuda todo lo que somos, porque Él conoce quiénes somos y qué hacemos. ¿Cómo lo traduzco al español, pastor? Porque a lo mejor tu miedo que vives hoy es develado delante de Dios, y Él revela: tu miedo es control, hijo. No puedes controlar y tienes miedo a que te lastimen y quieres controlar la situación. Tu ansiedad no son responsabilidades, es el mismo control que no quieres ceder. Tu depresión que a lo mejor vives hoy es porque no has podido soltar algunas cosas. Sí, tal vez se volvió clínico, pero al final de cuentas necesitas el descanso en tu alma. Tienes que ceder el control. Lo que está diciendo es que cuando yo tengo un encuentro con Dios, entra tan profundo en mi ser, tan profundo, tan cortante, que marca un antes y un después en mi vida. Por eso yo quiero invitarte: lee su palabra, y cada vez que la leas, que tu oración sea: Señor, háblame hoy, ayúdame a descansar en ti, que esto revele quién soy. A veces la palabra incomoda, a veces no va conforme a lo que yo creo, a veces vivimos Dios a mi manera, y Dios dice: hijo, a mi manera. Yo escribí lo siguiente: no entramos al descanso no porque estemos muy ocupados, sino porque no hemos dejado que Dios nos hable tan profundo como para mostrar realmente qué es lo que estamos cargando. Y Él quiere mostrarnos qué estamos cargando hoy. Dios nos revela lo que somos para avergonzarnos, sino para liberarnos. No hay descanso verdadero mientras seguimos escondiendo cosas. Y cuando Él llega a nuestra vida, sabemos que hay cosas que el día de hoy cargamos que nunca hemos hablado. Sabemos el día de hoy que hay cosas que hemos vivido, una falsedad y una mentira, una dicotomía tal vez, y necesitamos rendirla delante de Él. Sabemos que por fuera hemos mostrado una cara, pero no queremos que nos lastimen. Entonces somos la persona más feliz del mundo. Algún payasito del salón como yo, pero por dentro
sabes que necesitas descansar. Porque delante de Él no hay dobles caras. Delante de Él no te puedes ocultar. Es tan penetrante hasta el origen de la vida. Yo quiero invitarte a que abras tu corazón, a que rindas tus cargas, tus miedos, a que hables con Él y digas: tú conoces todo de mí, no quiero vivir más esta falsedad, no quiero vivir diciendo algo que no soy, no quiero ser una máscara, no quiero cargar con esto, quiero que tú lo cargues por mí. Ahora yo quiero cargar lo que tú tienes para mí. Te cedo el control de mi vida, te cedo y me voy a tu voluntad. Y cierra el círculo con Jesús cuando dice: vengan a mí los que están trabajados y cansados, yo los haré descansar. También ahí dice: sean mansos y humildes de corazón. Porque cuando yo reconozco esto, me vuelvo a alguien así, humilde, y la mansedumbre llega a mi vida. No hay escapatoria para la presencia de Dios. Mejor abrázala, vívela, recíbela en el nombre de Jesús. El descanso de Dios entonces no es un método, es una relación. La mejor relación que puedes iniciar el día de hoy. Así que hoy Jesús, creo, no nos pide hacer más, nos pide escuchar mejor. Escuchemos y no endurezcamos nuestro corazón. Yo le pedí: Señor, hoy trae paz, descanso a aquel que escuche este mensaje. Y ese es mi deseo hoy, que abras tu corazón, que esta semana busques un momento sencillo, sin prisa y sin distracciones, y al leer su palabra puedas decir: Señor, no quiero solo leerte, quiero escucharte. Háblame. ¿Sí? Iglesia, deja que su palabra te muestre en qué área estás muy cargado, qué sí te toca a ti y qué no te toca a ti, qué le corresponde a Él y qué tienes que soltar. Porque descansar en Jesús no es huir de la vida, es vivirla desde la verdad y la gracia. Y termino diciendo esto: el descanso que Jesús promete no empieza cuando cambia tu agenda, empieza cuando dejamos de escondernos y nos encontramos con Él. Dejamos que Él nos hable. ¿Alguien necesita ese descanso? Si tú lo quieres, yo quiero invitarte, ponte de pie y oremos juntos. Amén. Señor, gracias por esta oportunidad que hoy tenemos de tener un encuentro contigo, de acercarnos a ti, de entender que el descanso a nuestra alma no depende de nuestro esfuerzo. Estamos tan agradecidos porque si dependiera de nosotros, Señor, estaríamos incompletos, pero el día de hoy somos completos en ti. Tú has hecho la obra, tú nos has dado la victoria y nos has dado la promesa de que volverás. Y en esta espera, Señor, queremos encontrar descanso en ti. Espíritu Santo, ven sobre esta casa, sobre esta hermosa comunidad, sobre cada corazón dispuesto, disponible, abierto a ceder el control de su vida para que se cumpla la voluntad de Dios en el tiempo y en la forma que tú quieras. Sobre cada uno de estos corazones, Señor, trae tu plenitud, tu llenura, que tu paz traiga descanso, porque todo nace desde adentro. Y hoy queremos, Señor, que brote de nosotros este río y sea inevitablemente contagioso. En el nombre poderoso de Jesús. Alguien tiene que dar un fuerte amén a eso si lo cree. ¿Por qué no adoramos juntos? Amén. Amén. Gloria a Dios.